Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, con el tema de Venezuela, lo que está pasando hoy en día, me ha hecho convocar dos grandes amigos. A mi derecha tengo a la estampa de Ricky Novoa y a mi izquierda al acorazado de Tomás Castro. Sí. El acorazado. Mira, sí. El acorazado. Bueno, si tuviera en el home play, yo diría, el acorazado. Tomás Castro lentamente al cajón de bateador. Da una tabla. Sí. Sí. ¿Cómo se sienten, señores? Bueno, nosotros nos sentimos subalternos tuyos porque tú diste una orden y aquí estamos. O sea, ¿qué influencia que tú estás? No, es para mí un honor porque en realidad yo soy seguidor de los dos, los respeto muchísimo y tenerlo en una mesa juntos. No, lo que es un pasa privilegio. Es que Tomás comparte el criterio mío que dice que tú has asumido una responsabilidad social en los medios de comunicación y hay que respaldarte. No, gracias, verdad que sí, de corazón. Además, Ariel es denominado el novato del año. Sí, señor. Bueno, si lo dice Tomás Castro, es Tomás. El acorazado Tomás. Y la estampa es Ricky. Usted está al más alto nivel. No, gracias. De verdad que yo me siento orgulloso de tener dos personas, dos personalidades que siempre hay que reconocer en República Dominicana. Porque aquí te reconocen cuando tú te vas. Sí. Y en vida hay que reconocer cada quien en su área, en el área deportiva, Ricky Novoa, que vi una cosa ahí. Con dos ejemplos, el de Duarte, exiliado en el cautiverio, y Francis Camaño descuartizado, por usar un término muy doloroso, ¿verdad? Y desaparecido. En este país. Estamos hablando de una sociedad que tiene que revisar muchas cosas. Cuando se habla de narración deportiva hay que mencionar obligado a Ricky Novoa, obligado. Y cuando se habla de derecho, de abogado, para tomar en cuenta en este país. Hay que tomar en cuenta a Tomás Castro también, que viene haciendo un gran trabajo también desde su plataforma, una de las más visitadas, y eso es por la credibilidad, la credibilidad que usted ha formado. ¿Tú te imaginas la diferencia que puede haber en una persona que conoce de la narrativa deportiva, hablar de la estampa, y otro que lo que dice... estoy nervioso. Sí, no es lo mismo, ¿no? Y una persona conocedor del tema y te analiza por qué. Un intelectual. Aquí hay gente que no ha leído ni un paquito de Memín. De Memín. No han leído nunca. Tú le preguntas a uno de estos individuos, ven acá, tú ¿sabes quién fue Honorato de Balzac? O Víctor Hugo. ¿Qué van a saber? El Enriquillo de Manuel de Jesús Galván. Sí. El Enriquillo. El Enriquillo, que era una cuestión. O el Quijote de Saavedra, de Cervantes y Saavedra. Eso era una obligación. O sea, no se concebía, ¿no? Que una persona podía tomar medios de comunicación sin la educación básica, ¿verdad? Ahora, hay un dicho que dice, ¿cómo es que dice este dicho? Un éxito inmerecido semeja una medalla encontrada. Te pueden dar todo el éxito del mundo, Tomás. No, porque el éxito en este país, desgraciadamente, se mide por la cantidad de dinero acumulado. Sí, es el éxito. Y por eso tenemos aquí en el país mucho dinero en manos de mucha gente que no puede explicarlo ni puede justificarlo. Y yo creo que... Ni ha tenido el nivel para ese dinero. Para corroborar con Tomás, yo creo que el compromiso social de la persona es lo que debe tener el mayor valor, ¿verdad? Para mí sí. O sea, porque estamos hablando de personas que no van a tomar el intelecto y las oportunidades recibidas para guardárselas. O sea, es la persona que con cierta preparación, pues, enseña lo que ha aprendido, ¿verdad? Y sobre todo, de una manera íntegra. Sí, porque correcto. También hay muchos intelectuales aquí y grandes economistas que solamente recurren a los bonos soberanos para coger 1%. Ahí no es que está. Yo no hago nada con un background de la escuela de Chicago Boys, ¿verdad? Que son los más famosos, y tener un país con un déficit eterno
Exactamente. Entonces vamos a aplicar las cosas reales y efectivamente para el interés nacional, Como para la usted- mayoría, ¿verdad? Claro, como usted habla de la mayoría, entró en el tema económico y el interés nacional. Ahora me gustaría aprovechar que ustedes dos están aquí, Tomás y Ricky, que uno aprende de ustedes, a hablar de este tema de Venezuela, señores. Miren, mucha gente me escribe, ¿cuándo tú vas a llevar a Tomás Castro a hablar de este tema de Venezuela? Pues tú sabes que lo piden por las redes Sí, sociales, sí. el público es que sabe. Mira, Ariel, Hay que complacer. para hablar de Venezuela, Sí, no podemos hablar de la actualidad. De Venezuela hay que hacer una historia, hay que buscar los precedentes y los antecedentes de por qué Venezuela está en los actuales momentos en la situación que está. Yo te narraba que tengo un gran amigo que vivió en Venezuela y me narraba el derroche y la cantidad de dinero que se sustraía en Venezuela en los años donde el petróleo y el hierro estaba en la más alta producción. Venezuela es el país que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Kuwait y por encima de los Emiratos Árabes en sentido general. que mucho decir. Y Venezuela, como tú decías, Ricky, ahorita, Venezuela era el país más rico de toda América del Sur. Y entonces, de repente, todos estos millonarios de Venezuela, todo aquel derroche, todo aquel despilfarro, toda la corrupción que se vivió en Venezuela y que todos esos capitales han ido a parar a diferentes países, a Panamá, a los Estados Unidos, pues, sobre todo a Miami y la República Dominicana, que ha recibido también muchas inversiones del dinero que se robó en Venezuela. Sí, señor. Porque hay países, por ejemplo, como los Estados Unidos, que se preocupan mucho por el lavado de activos. Sí, siempre y cuando el dinero que se ha robado en América Latina no vaya a los bancos norteamericanos Sí. o a las inversiones en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, todo el dinero... Esa es mi columna. Eso que tú acabas de decir es mi columna con el asunto de la economía soterrada, ¿no? La economía sumergida, que está en los circuitos legales y parte del PIB mundial es de esa economía que viene. El dinero que tenía Ferdinand Marcos Exacto. en los Estados Unidos se lo devolvieron a Filipinas. Jamás. O el dinero que tenía el Shah de Irán, que tenía Ese sí tenía. Reza Pahlavi, Reza Pahlavi. que tenía en los Estados Unidos, se lo devolvieron a Irán. Yo pregunto, porque a veces yo soy medio ignorante de algunas cosas. El dinero que se robó en Venezuela, ¿se lo han devuelto a Venezuela? No, por el contrario. Venezuela lo que tiene es un embargo completo de todo el dinero que tiene depositado en bancos de los Estados Unidos de una asociación comercial con una empresa norteamericana con el petróleo venezolano. Entonces, todas las bombas de gasolina que venden gasolina y aceite en casi todos los estados del este de los Estados Unidos, la costa este, son venezolanos. Sin embargo, todo ese dinero está frisado en los bancos norteamericanos como consecuencia de un embargo sin sentido que le han puesto a Venezuela. Y entonces viene otra situación que es la estupidez de quienes gobiernan a Venezuela, que tú sumas esas dos situaciones y va a llegar precisamente a entender la crisis que está pasando Venezuela en los actuales momentos. Sí, yo entiendo también que no se puede personalizar como se ha hecho en muchos, vamos a decirlo así, grandes programas de gran trascendencia en la opinión pública internacional, y es concentrar todo en Maduro, ¿no? Yo creo que Nicolás Maduro no tiene el cerebro ni tiene la preparación para ser el ideólogo de lo que está pasando también en la parte, porque hay que tomar en cuenta, y Tomás tocó la influencia norteamericana, porque hay que meterse en la geopolítica también para analizar
para analizar lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Claro. Y digo esto porque la deuda más grande de Venezuela tengo yo entendida que se la tienen con los chinos ahora. ¿Tú sabes lo que significa? Que los chinos están ganando la carrera para esa reserva que menciona Tomás. Reserva petrolera mundial, fíjate bien, Sí. puede caer en manos de los chinos mañana por su incidencia económica ahora mismo. Pero hay un Porque Rusia podría acechando. ser en el 2025. Déjame terminarte, porque todo el mundo nada más habla de Maduro. Esa es posiblemente, y eso se ha proyectado así, la principal potencia económica para el 2025, que estamos a la vuelta de la esquina. Entonces tú ves la influencia rusa, tú ves ese sistema ya integral, si se quiere, cubano-venezolano en el aspecto militar, es lo que sostiene a Maduro. Y no dejes a Irán fuera tampoco de esa contienda económica. Sí. O sea, los venezolanos como tal están divididos en dos partes. Y no quedó demostrado tanto en la votación, porque la verdad es que fue arrollador en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero en lo que se llama economía, que Tomás lo tocó con mucha puntualidad ahora. Sí, mucha Señores, puntualidad. estamos hablando de que aquí la geopolítica ahora es quién se va a quedar con ese petróleo y quiénes inciden en Venezuela. Y los chinos ahora mismo fue el caso de Ucrania. Cuando Tomás habla de esa producción, de ese brazo productivo de un país, a Ucrania era el número 1 en la zona. ¿Y qué pasó? Se metió la vaina del armamentismo, el dinero de las guerras y las cosas. Y hoy en día, ¿quién es que le debe todo prácticamente en un 70% a los Estados Unidos? Ucrania, que era el país más floreciente que había Sí. en De ese mayor momento. Y proyección. ahí está creada la guerra. ¿Para qué fue creada la guerra? Y lo penoso de todo esto, y Tomás, yo creo que yo lo he conversado con él, es las muertes que todavía quedan. Sí, En esta, porque al final hay que hacer un gran acuerdo para mejorar esa situación del pueblo venezolano, Sí. que está atrapado ahora mismo en todos estos intereses. Así Y hay es. que sentarse con los chinos, hay que sentarse con los rusos, los americanos, todo eso. Y eso depende no del cerebro de Maduro, Eso depende de grandes asesores de todos esos países y todas esas economías que se tienen que poner de acuerdo. ¿Para qué? Porque el sentimiento está al lado de María Corina, ¿no? Sí. Definitivamente ha sido la que ha aportado el sentimiento nacionalista de libertad, libertario Sí, se de la los ha jugado venezolanos, ella. que son hijos de Simón Bolívar, porque Sí. uno no... Pero esa mesa de conversaciones tiene... Y te falta Sí. el apoyo de México y de Brasil Exactamente. Sí, el apoyo. al régimen de Maduro, sobre todo en el aspecto económico con los BRICS. Sí, los BRICS. Porque es que hay un sistema económico que se está creando en el mundo Arrollador. contra el sistema global que tenían los países occidentales y los Estados Unidos. Esto compite con el G7. Entonces ya hay que hablar próximamente de un sistema económico diferente al que existía hasta hace un par de años. Entonces ya esa parte, que ya el sistema no es el uso de la tarjeta, la transferencia bancaria y todo. Venezuela es una pata importantísima para eso que tú acabas de decir. Venezuela. O Claro, sea, para esa moneda, ¿verdad? Porque el tesoro no se lo van a sacar a los americanos de eso. Un tesoro que no es auténticamente de ellos. En gran parte sí, en una sociedad capitalista como esa, ¿no? Que ahora ha ido en decadencia frente a los chinos, y eso lo saben hasta los mismos chinos de Bonao que nosotros tenemos aquí. Pero Venezuela es uno de los puntos más álgidos que hay para el futuro, para esas potencias que no pueden estar fuera de ese negocio. No pueden, me quitaron Venezuela, no. Me dicen que hay aeropuertos en la ciudad de Bolívar que son para que los chinos y los rusos aterricen, y ahí no hay que revisar a nadie, Ustedes no vieron. porque ahí hay unos intereses muy fuertes de tipo comerciales con esos países, y ahí se tiran y ahí nadie va de que migración, revísenme a fulano. No, esos son parte y dueños de muchos de esos recursos naturales que tienen, que no solamente, me di cuenta que no es solamente el petróleo y eso, ahí hay muchos elementos
también de las llamadas tierras raras. Sí. tierras raras, aparece uranio, aparece Litio. litio y una serie. Óyeme, esa que tierra. el litio es el oro de hoy. Para que Así tú lo es. sepas. Pero yo quiero preguntarle, con algo, cogiendo algo de usted y cogiendo algo de Tomás, que me llamó mucho la atención. Sí, de sí, los claro, Peldos, claro, claro. Tomás dijo algo muy interesante. Señores, como vivía la sociedad de derroche antes, en Venezuela, la opulencia, Sí, la oligarquía Lo- más ¿cómo se dice eso? Más rancia Sí. en materia de gastos y de inversiones y cosas, la venezolana. derrochadores. Sí. Entonces, esto la gente lo va viendo. Y siempre, cuando un país así, que tú tienes una oligarquía o un establishment, que son los que pueden nada más, el pueblo va buscando otras opciones porque no le cae nada al pueblo. Y ahí es que surge el fenómeno Chávez y esta gente también que lo ven como opción de poder luego. Primero, del desgaste. primero haciendo las expropiaciones Claro. aquellas y puso a vivir bien a mucha Claro. gente. Esos primeros 4 años de Claro, Chávez claro, son pero- históricos en la vida y en Claro. el sentir de los venezolanos. Claro, pero ¿dónde engancha? Donde Tomás dice sí. que primero Pero allá- después se metió en la globalización también con el Fondo Monetario Claro. Internacional, que ya yo me he leído 2 libritos, porque para yo hablar con el acorazado tengo que documentarme De la bastante. estampa al acorazado hay Entonces, que- entonces hay el que leer. cerebro de Chávez sí daba para hablar con los No, Chávez- los Chávez- globalizadores. sí. Y entonces ahí aparecieron una serie ya de intereses que no eran simplemente de la revolución bolivariana, No. sino de las grandes instituciones internacionales del financiamiento internacional. Claro que sí. Que él no se iba a quedar fuera. No, Chávez. entonces todo así es. esto arrastra lo que dice Tomás. Sí. Pero donde yo caigo también con usted, que lo voy a traer a la mesa y le voy a dejar esto a ustedes, que son los que yo tengo que escuchar, también una parte que dice Ricky Tomás. Coño, los iraníes entran sin problema a Venezuela. Los rusos Para que entran. En estos días vimos drones iraníes en Venezuela. El grupo Hezbollah, que es uno de los grupos más peligrosos de Irán, está en Venezuela, eso es confirmado. Pero también vimos un video de militares y ustedes saben qué insignia tenía, la del grupo Wagner, el grupo que Wagner, que su líder fue Prigonzi, Chekalo y Mitirukin, que murieron los tres, en el accidente aéreo. los tres. Y ahí anda Lotus en Un África. accidente laboral. Un accidente laboral. Un accidente laboral, sí. Entonces, todo Yo no me esto, quisiera ver señores, un accidente de Háblenme de toda esta parte. No, desde cómo entra. No solamente Venezuela, mira, es que estamos dividiendo el mundo y globalizando ambos sectores. Sí. Porque, por ejemplo, eso mismo que tú hablas de Venezuela, tú lo vas a ver en México, ¿eh? Sí. Y lo vas a ver en Se- Brasil. se va a extrapolar- Y se va a lo- y lo extrapolar. vas a ver en Brasil, ¿eh? Sí. Entonces, esos polos que ya están debidamente identificados, por ejemplo, quien representa el polo de la derecha es el presidente de Argentina, Milei. Milei. Y del otro lado tenemos entonces a Maduro. Sí. Y puede también mencionar a México y puede mencionar a Lula. Sí. Que ustedes vieron, ese es un episodio vergonzoso, que Lula fue a darle la mano a Biden Hoy lo ignoró. y Biden le dejó la mano Sí, extendida lo ignoró. y Lula Sí, le sí. hizo un gesto también de desprecio. A, ni- O sea, a tú ni- no a quieres nivel hablar. de la organización de la ONU, fue nada más y nada menos que en el Sí, escenario, sí. óyeme, en un Y escenario. mira que hay que resaltar en eso ahora, en ese enfoque le hace el presidente Biden a Lula. Lula, Brasil es de los BRICS. Sí, claro. y ese es el grupo claro que sí. emergente, ese grupo ¿Y emergente. por qué tú no has visto ahora la aceptación que tiene dentro de Bolsonaro? Sí. Bolsonaro está sonando muchísimo ahora. Después que ese grupo hubo esa confabulación por el BRICS, Bolsonaro ahora lo quieren mucho, déjame decirte. Sí. El otro bando. Y darse cuenta sí, que claro. Ay, hay bandos que sí. están alineados con Maduro y hay bandos que están alineados con María Corina. Porque Claro. esto interesa. No, porque ella representa un polo opuesto a lo que representa Maduro. Y realmente los pueblos, y eso lo probó Stalin con la famosa gallina. Sí. Stalin cogió una gallina viva
la desplumó. Un tirano está. Y después entonces comenzó a echarle granito de maíz y la gallina iba detrás de él cada vez que tiraba un granito. Y entonces Stalin dijo, usted ve eso. Esos son los pueblos. Esos son los pueblos. Entonces el pueblo venezolano que le ha tocado la peor parte de todo la crisis. Sí. Ay, sí. Donde no hay comida, donde no hay medicina, donde no hay de nada. Entonces la gente, la gallina. Sí. Queremos un sistema donde nos garanticen la comida y las atenciones. Yo quiero que tú sepas que cuando Chávez inicia el gobierno, en Venezuela hubieron algunos índices interesantísimos. Se terminó el analfabetismo en Venezuela. Sí. Fueron 400 o 500 médicos cubanos a trabajar en Venezuela, en los cerros y en las llanuras, con la gente que no tenía servicios de médicos y todo eso. Y todo eso, frente a la situación que se ha creado ahora, entonces Venezuela tiene carencia de todo. De todo, sí. Y a una gente que tiene carencia, tú no le puedes pedir que no desee un cambio. Claro. Eso es natural. Claro. Entonces, imagínense ustedes. Dígame, y las carencias, como tú dices, teniendo un pueblo, un nivel educativo tan alto como el de Venezuela. Sí. Óyeme, es una contraproducencia. Es algo que tú no te lo puedes explicar. Además, siendo un pueblo... cuando la administración no ha sido realmente bien llevada, o sea, bien ejecutada. Además, Ricky, un pueblo tan rico. Tan rico, sí. Entonces, esa disyuntiva la establece Aristóteles en su libro La Política. Y dice Aristóteles, qué aberración llamarle riqueza a algo en cuyo seno tú te mueres del hambre. Sí. Y pone como ejemplo, tú dentro de una bóveda llena de oro y de diamantes, pero encerrado. Dice, tú te vas a tragar una pepita de oro cuando el hambre te Oye, pero entonces, eso de Aristóteles... Entonces dice que es una aberración llamarle riqueza a algo en cuyo seno tú te mueres del hambre. Entonces, en Venezuela, tenemos mucho petróleo, tenemos muchas tierras raras, tenemos mucho hierro, tenemos mucho de todo. Pero señores, no hay comida. Hasta el punto de que hay una moraleja ahora que han creado para eso. Dice así, dice el pueblo, caramba, es que la gente no sabe lo que es ir a la cama a dormir con el estómago vacío. Y lo que está en el poder dice, pues no te acuestes. No te acuestes. No te acuestes. O sea, qué bueno. Claro. Eso es tan duro, Ricky, que un poema que hizo el padre Reverendo Sicar establece en ese poema que ninguna madre va a rezar a la iglesia dejando a sus hijos con hambre en la casa. No. Oh, es profundo. Eso no ni siquiera la fe te lo permite. Que yo me voy a rezar para la iglesia y mis hijos con hambre. No, primero hay que llenarle la barriga a la gente para entonces luego tratar de resolver las demás cosas. Y entonces ese es el problema, el gran problema de Venezuela. Sin dejar, Tomás, lo que hemos dicho al inicio de esta conversación con Ariel, en las muertes. Yo creo que es el punto más álgido. ¿Cuántos muertos van a tener que aportar los venezolanos de no haber una buena comunicación, una buena negociación de todo lo que hemos tratado aquí? Ese es un costo muy elevado el que se ve así, a simple vista. Ojalá y las cosas puedan, ¿verdad? Porque, te repito, no es un asunto puramente de la intención que pueda tener Maduro, me van a sacar muerto de aquí, que sí o cuánto, no. Eso va más allá. Eso va más allá. Sí. Esa es una negociación que depende, ¿verdad?, de las economías mundiales ahora mismo, ¿verdad? Y muchas de ellas que están en contraposición desde el punto de vista ideológico, político, ¿no? Porque son
archirrivales en la política mundial, esas grandes potencias frente a los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que esperemos que las negociaciones puedan hacerse óptimamente y que los resultados eviten ese baño de sangre que uno no puede descartar, que se prevé. Claro, claro. Yo creo que eso ese es el dolor más. Y no es un pleito entre Corina y Maduro. No, exactamente. No es un pleito entre dos individuos o entre dos sectores representados por esos individuos. No. Se trata de la lucha política a nivel global que se ha trasladado en esta oportunidad a Venezuela. Bueno, así mismo la vemos. Como lo hemos visto en otros países Como también. está el problema en Ucrania, donde están los mismos sectores involucrados en una guerra que no se le ha puesto fin porque para los sectores involucrados en ella es importante ganar. Los rusos parados en dos patas y el instrumento del occidente, la OTAN. Exacto. ¿Quiénes son los dueños de la OTAN? Organización de Tratado de Países del Atlántico Norte. ¿Quiénes son los que tienen el pie puesto ahí? Los norteamericanos. Y para que tú veas, Enrique, ¿Eso es así? que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la OTAN. Y la contraparte de la OTAN era el Pacto de Varsovia. El famoso Pacto de Varsovia. Inmediatamente cae la Unión Soviética con el Glasnost, la perestroika, y desaparece el Pacto de Varsovia. Debió desaparecer la OTAN. No, la OTAN siguió firme. Entonces, al contrario, la OTAN comenzaron a incrementarla y entonces toda una serie de países que eran parte del Pacto de Varsovia, entonces quieren obligarlos a que se metan en la OTAN, que es... Ahí es que brinca Putin. En todos los discursos de Putin está eso que tú Porque por eso es que eso que dice Tomás, ahí señalan a Suecia, a Finlandia, que quieren entrar. Entonces ustedes me la van a robustecer más la OTAN, me la van a poner más gordita. Me van a poner en mis lucha, fronteras los misiles y los tanques y los aviones y las cosas. Y Putin dice algo muy interesante, dice, ¿y qué le parece a los Estados Unidos si yo pongo en la frontera de México unos misiles apuntando? Sí, porque que todo ¿Cómo ustedes van por ahí empezó el gran problema de Cuba, ¿tú recuerdas? Con los famosos misiles a qué sé yo cuántos kilómetros de Washington, ahí comenzó todo eso. Ustedes no recuerdan que es que todo esto es un tablero geopolítico y cada quien quiere un espacio donde tener, porque hay base militar en Colombia por el tema de Venezuela. ¿Por qué en la isla de Guam, ustedes recuerdan el problema que hubo en la isla de Guam, cerca de Corea del Norte y de Japón? Era porque Estados Unidos tenía base militar en Guam. Claro. Pero estamos hablando que cada uno se anda supervisando. ¿Por qué es que Estados Unidos quiere tumbar Irán? Porque el primer socio comercial y tal lado es Rusia de Irán. Entonces todo esto es geopolítica. ¿Cómo tú? Son poderes y negociaciones, fíjate lo que hoy es Japón con los Estados Unidos. Sí. Japón es una garantía ahora frente al régimen de Norcorea. Sí. Para los americanos. Fíjate cómo las cosas van sucediéndose. Y mire cómo nosotros ibanamos eso que usted dice de Norcorea, que Kim Jong-un acepta la victoria de Nicolás Maduro. Mira cómo todo se va. Claro. Y lo acepta también el de Irán, López Obrador, y lo acepta Lula. porque se trata de enclaves políticos en un momento como este, son solidarios con la facción que me representa en términos políticos y en términos económicos. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú puedes analizar que en un estado, en un lugar que se llama Djibouti, eso es en África, hay una base militar china en Djibouti? Y vamos para lo interno. Exógenos, así mismo. Exógenos. Porque yo no me canso de ver y conversé eso con Tomás incluso temprano. Y yo, Tomás, pero aquí todo el mundo es que Maduro esto, que Maduro lo otro, que María Corina. No, que María Corina, que Maduro. Que no, espérate, no es ahí la cosa. No. El bollo que hay que desenredar es fuera de ahí, que está. Claro. Claro. Y como que ellos sean los instrumentos, los protagonistas de la situación de choque que ha habido y la división que hay en Venezuela, eso sí es verdad, porque María Corina lleva el sentimiento de ese pueblo ahora mismo, lo representa. ¿Ha opacado el mismo Edmundo González que el candidato? Sí, porque realmente la que lleva la voz cantante es ella.
y Maduro no le permitió a ella ser Candidata, candidata. sí. Pero a mí me resulta chocante algunas cosas del imperio. Por ejemplo, que mucho cuidado si tocan a María Corina. Yo creo que sí, que hay que exigir que a esa señora nadie le ponga la mano. Pero al jefe de Hamas que estaba en Irán le metieron un misil y lo mataron y nadie ha dicho nada. Diablo, sí. Sí, señor. Entonces, en términos de la seguridad de los políticos y de la gente que tiene protagonismo en el mundo, yo creo que debe ser igual para todos. Sí. El bombardeo permanente a la franja de Gaza y lo que hace Israel y cosas, y de un lado aplauden ese tipo de cosas y entonces del otro lado Mira, yo creo que, y tú lo has tocado, Tomás, que el mismo problema haitiano, que Ariel ha sido un líder en esa problemática, Sí. en sus programas y eso, yo lo he seguido. El problema haitiano también tiene una serie de afluentes que no necesariamente es el problema que han querido vender, de la xenofobia y que sé yo, que hay intereses muy grandes también. muy grande, muy grande. ¿Entiendes? Y esa comunidad internacional no ha podido desnudarse más de lo que se ha desnudado, queriendo utilizar el erario y el progreso que nosotros hemos tenido con nuestro PIB y demás, y el brazo de nuestro aparato productivo, mandándonos a nosotros este peso de esta migración ilegal, Desbordada. pacífica, que ya nuestro presupuesto de salud, de educación, es una cosa que, óyeme, y eso no se trata simplemente de la permisividad que ha habido aquí, de los traidores gratuitos que nosotros tenemos dentro Traidores de este gratuitos. país, en los Wow. sectores fácticos, económicos y en los sectores gubernamentales, porque hay que decirlo con responsabilidad, sino que aquí hay una conspiración externa que no solamente viene de la necesidad de los haitianos, porque tú el que tiene hambre, como nosotros que hemos cogido muchísima yola para otro lado, o sea, hay que correr para donde tú vas a buscar el pan. Eso es así. Pero la conspiración es mayor, no solamente tú puedes verla solamente en el asunto, no, que la cultura de ellos, que la cultura de nosotros, aquí hay manos, No. aquí hay manos que están manipulando todo esto, que pueden dar al traste, como pueden dar al traste en Venezuela, con un baño de sangre aquí en la República Dominicana. eso es algo que hay porque que aquí estamos analizar. hablando de una media isla que esto se va a dar urbano. Aquí un enfrentamiento es urbano. Oh. Aquí no hay campos de que sí, ok, y una extensión de terreno para uno poner la tanqueta de nosotros aquí, la tanqueta de allá. Aquí es una vaina urbana que se puede armar. Que está ahí. Terrorífica, Sí. de pánico en un momento determinado. Y eso necesariamente ni lo quieren los haitianos que no están metidos en esta conspiración, y lo quieren los dominicanos, que nos ha dado mucho trabajo llegar a ser un verdadero Estado, no un Estado fallido como el de ellos, sino ya un Estado con sus instituciones, que con grandes problemas de funcionabilidad, pero somos institucionalmente creados ya como Estado, ¿no? Entonces eso tiene incidencias foráneas, que Sí, hay que, claro que sí, hay que claro. foráneas, Pero, señores, que han estado conspirando constantemente en contra de estas naciones. hay gente que a veces por desconocimiento dice, bueno, la única isla compartida por dos naciones es la isla de Santo Domingo, y resulta que no, hay varias islas que Por ejemplo, hay un caso típico que es Chipre. Sí. El caso de Chipre, que es una isla, y entonces con dos poblaciones, una griega y otra turca. Y allí hubieron situaciones gravísimas que ocurrieron. Qué bueno que trae eso a colación, Los Tomás. turcos se metieron en Chipre. Y en el día de hoy quedan algunos chipriotas porque se fueron de ahí para otro lugar, porque los que se quedaban ahí los castraron para que no pudieran jamás Eso está ahí. preñar a una mujer chipriota. Todo el que naciera en Chipre tenía que ser descendiente de turcos, no de chipriotas. Lo que quiere decir que los griegos que habitaban Chipre
quedaron prácticamente aniquilados. Y yo te voy a decir una cosa, y quiero aprovechar la presencia de Tomás aquí también, y tú que has tocado mucho en ese aspecto, y en una ocasión lo discutimos. Esas fuerzas kenianas fracasaron. No pudieron ubicar a Barbecue. Los drones no llegaron hasta ahí. Y ahora han El salido... servicio secreto norteamericano no ha dado con Barbecue. ¿A quién? ¿A quién le van a vender eso? Yo no soy un ducho en la materia, pero a mí no me lo pueden vender así. ¿Entiendes? O sea, porque, pero con la seguridad que con tiene, la seguridad, que tiene entonces, Irán, exacto. y metieron un misil a matar al jefe supremo de Hamas. Entonces, Barbecue está allá con su vaina de 2 peines. A mí me da mucha risa a veces fusil. Que en el tiempo de Trump mataron a Qasem Soleimani, el general Soleimani, histórico. le tiraron con drones. Con drones. Con drones le A tiraron Soleimani. en una... Es de que Barbecue, como dice... Pero no agarraron- Entonces lo de Barbecue, y no agarraron- señores, Barbecue se ha dado el guerrillero más grande, Y no agarraron y mataron delincuente que a ha Osama dado Bin Latinoamérica. Laden. al duro. A Osama. A Osama Bin Laden. Tipo que cuando hablaba temblaba el mundo. En Entonces- Pakistán se le metieron a Osama, Entonces, y lo tú me ubicaron vas a ahí hablar a mí- en esa cueva. Tú me vas a hablar a mí de Barbecue. Y le tiraron que de anda con que tres fue un armas. pájaro que lo mató allá, pues esos pájaros son más guapos que todo el Pero mundo. además de eso, el tema haitiano, también hay que hacer un análisis retrospectivo. Sí, sí, porque, señores, resulta que en Haití eligieron un presidente y lo mataron. Ay, rápido. Y lo En mataron. su misma casa se le Y metieron. lo metieron en su casa y lo mataron. No, pero ven acá. Y antes habían también dado un golpe de Estado a Haití. Y tú me preguntas. Entonces, todo el problema es armar, pacificar a Haití para hacer unas elecciones. Y yo pregunto, ¿para unas elecciones para qué? Exacto. Para que cuando elijan a un tipo que se ponga del lado del pueblo haitiano, Lo matan. vuelven y lo matan o lo dan un golpe de Estado. Exacto. Porque esa ha exacto. sido la historia. Esa ha sido la historia. Eso está y ahí. ahora tú ves una fuerza que eran como gente, mercenarios de Kenia, ¿verdad? Y todo el mundo está parado ahora, fusil para abajo. Aquí no está pasando nada con los kenianos ahora. ¿Y qué buscan esa gente ahí? Yo te lo dije aquella vez a ti, ¿qué estrategia se busca con esa fuerza militar de aquel lado? Ya en comparación con un posible choque de nosotros, que está dentro de las alternativas que pueden venir, todo Sí. depende, ¿verdad? Me da mala espina. Da mala espina. Pero Da mire, mala espina, porque ya de hecho un cruce para acá, de que ellos fueron a pacificar y nosotros devolviéndole esos leones y esos miembros criminales de bandas criminales, y ellos recibiendo los kenianos que están de aquel lado, que fueron a pacificar, venga, sí, tírennoslo para acá de nuevo, que nosotros, uy, ¿por qué ustedes no lo agarraron allá? Ah, entonces pueden salir con ustedes ahí, que eran los come gente. Entonces pueden volar la cerca, que yo, ok, aquí no nada. Hay que, óyeme. Eso da es mucho algo, que pero pensar. yo mi quiero- hermano. No, históricamente, oigan esto que les voy a decir. En el 1915, los Estados Unidos invadieron Haití. En 1915. Un año después En el nosotros. 1916, un año después, Nosotros. nos invadieron a nosotros. De aquí salieron en 1924. O sea, 6 años después, 8 años después. Pero en Haití salieron en el 1934, 19 años después. Exacto. Y la pregunta que uno se hace, en 19 años que ustedes duraron en Haití, ¿qué ustedes dejaron en Haití? ¿Cuál fue la estructura institucional que ustedes dejaron en Haití? No dejaron nada. Y ahora pretenden, porque ahora tienen otro prurito. No vamos a ir nosotros. Pero apareció una mina ahí, que yo cuánto, que pero- ellos no están por soltarla. Pero claro. y se habla pero también claro. de posible litio eh. y de tierras raras. Y a mire, Clinton le salió duro el doctor cuando le dijo de los campos de refugiados. ¿Tú te recuerdas que cuando comenzó el mandato de Biden, claro. todo el foco estaba en Haití también con el oro y la que yo? No, y pero que los dice- refugiados para este lado y el oro que se quede allá, Y que se de dice- nosotros. Ay. Y dice, manda la mitad del oro con todo lo que están aquí. y dice el encargado del departamento de migración del Ministerio de Interior y Policía, que se hicieron varias solicitudes para formar campos de refugiados Sí. del lado de la República Sí, Dominicana. señor. Y lógicamente,
parece que no se contestaron, o si se contestó fue negando esa posibilidad, Sí, negando. pero ha salido a relucir ahora Sí. Que sí hubo intención. que sí, las solicitudes se hicieron. Se hicieron, por eso quise corroborar con esto que presenta Tomás, ¿verdad? De que era lo que querían, que fue lo que dejaron. O cogieron y entonces después ya no tenemos nada por este tiempo y no fuimos en el 30 y pico. Ahora, a mí me nace una pregunta y se la voy a hacer a los dos para que la desarrollen aquí, que yo no lo interrumpo, yo aprendo con ustedes. Y con el tema de Venezuela también. Viajaron un grupo de expresidentes y no lo aceptaron, ni bajaron. No, simplemente, le dijo el régimen de Maduro. De aquí fue el expresidente Leonel Fernández y fue acompañado de Andrés Pastrana. Y fueron, de Andrés Pastrana fue, y fueron allá a Venezuela. Y no hubo ningún tipo de problema, Tomás. Hoy la fuerza del pueblo, A Leonel no lo objetaron, ¿verdad? no, nada. Claramente, ¿verdad? Nada. Entonces, hay muchas personas de su organización política que dicen que aquí hay una estructura de comunicación que trata de tergiversar y trata de hacer quedar mal a Leonel. Tomás, usted que es un hombre informado, este viaje del expresidente Leonel Fernández fue y no tuvo ningún tipo de problema a observar las elecciones en Venezuela. Donde no han presentado un acta no han presentado, todavía. Leonel Fernández fue a ser solidario con Maduro. Solidario. Sí, claro que sí. Además, a ofrecerle asesoría. Porque el PLD desarrolló en los años en el poder tecnologías propias para el fraude electoral. Y si el PLD, el grupo de Leonel Fernández, sobre todo con Rosario Márquez, que fue el individuo que cuando Leonel Fernández... ¿Será que a Leonel le aplicaron el algoritmo aquel también? Sí, Se lo aplicaron al mismo. Ellos manejan el sistema, el PLD, los dos grupos, el PLD verde y el morado, ellos manejan todo ese tipo de cosas. Recuérdense que las elecciones de febrero del 2020 tuvieron que ser abortadas, porque montaron un sistema fraudulento que si no es por un lío que se arma con un militar y un tipo de claro que encontraron un aparato que se la jugaron esa gente. Oye, Sí. La democracia famosa de nosotros se tambaleó en ese momento. Menos mal que se pudo reasignar una fecha y más o menos hubo un entendimiento. sí. Ahí pudo Entonces, venir, ¿no? ese sistema, esa tecnología está vigente. Ustedes no vieron que en Venezuela el sistema de votación fue el que trató de instaurarse aquí en febrero. El que tú vienes a una pantalla y tú haces así y toca por quien tú quieres votar. ¡Pam! Y te aparece en la pantalla y entonces una impresora imprime el boletico. Un boletico. No es con boletas electorales que se vota allá en Venezuela. No, es con ese sistema digital. Y entonces el papelito tú coges y lo echas en la urna. Al final, esos papelitos hay que contarlos y llenar las actas, que es lo que todo el mundo está pidiendo que se enseñe. Lógicamente, yo he dicho y reitero que nadie puede venir a exigir, enseña las actas. No, un momentito. Que en Venezuela, quiera ser o no, hay un organismo que es el que organiza y hace las elecciones y es el que tiene la última palabra. Que tiene derecho los contendores de Maduro y de los que están en el poder a que le expliquen y le aclaren la situación. Sí, claro que sí. Pues nosotros hemos sido objeto. Aquí todavía no se sabe cuál fue la votación del año 1990. Aquí no se sabe todavía cómo fue la vaina en el año 94. No, que hay dato oscuro. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces hay sistemas de cómputos, hay sistemas electorales que dejan dudas razonables al momento. Incertidumbre. Incertidumbre. Entonces,
pero eso le corresponde a los venezolanos. Entonces Leonel Fernández ha ido allí y no se ha puesto a tono con lo que exigían transparencia. Al contrario, él desde que llegó lo primero que hizo fue reunirse con Maduro. Sí. Y ahí están las fotografías. Ahí está, no lo estamos inventando nosotros. Y alabó el sistema electoral de Venezuela, cuando todavía apenas comenzaba el En pocas certamen. palabras, tú dices que cuando uno asume esa responsabilidad tiene que ir a un lugar neutral. O sea, tiene que haber un lugar donde real y efectivamente tú te sitúes como un real observador. Sí. Pero, no es que tú te tiraste una foto con O sea, uno yo y no con puedo otro. ir a un juego del Licey Escogido y a saludar al manager del Escogido. Tengo que ir a ambas cosas y compartir, ¿verdad? Porque realmente tengo que tener una observación totalmente justa y neutral y todo lo que tú ¿Se puedas. reunió Leonel con la contraparte Es lo que en te Venezuela? digo. Sí, no, sí, la no contraparte. se reunió. No fue a saludar a María Corina. Yo vi una foto de él, pero fue con El Mundo, no con María Corina. Con El Mundo, pero ya había, la primera fue con Maduro y las alabanzas al sistema electoral, que él Ahí está el adelanto. él lo calificó como un modelo de proceso electoral, Ya. cuando él sabe muy bien, Un juicio muy adelantado. sí, él sabe muy bien lo que pasó aquí en el 12, lo que pasó en el 90, lo que pasó en el 94 y lo que le pasó a él en la convención Sí, interna del interna, PLD. la- Que le las aplicaron el primarias. algoritmo. Oh, pero ven Las acá. primarias y el famoso Sí. algoritmo. Se lo aplicaron. Todavía a las 2 de la madrugada había gente votando. Sí. Esa es una barbaridad. Que el día que a alguien se le ocurra escribir, Ese algoritmo de allá del sur profundo. sí, ¿Tú te acuerdas que fue en el sur profundo que apareció el algoritmo? allá? Sí. Sí. y la complicidad de la Junta Central Electoral de entonces, no tengo ninguna duda pero que ven acá. Cataño Guzmán se prestara a esa vagabundería, porque ese proceso electoral interno fue monitoreado y dirigido y patentizado por la Junta Central Electoral. Sí. Y la Junta Central Electoral, días antes, meses antes de ese proceso, dijo que habían entregado 300.000 cédulas. Y esas 300.000 cédulas votaron ese día y gente ni siquiera está enterado de que votaron. Señores, ha llegado un amigo que ese sí es un dictador. Esa más es la, maduro que el esa es la tiempo. democracia. Esa es la Sí, democracia. sí. Ha llegado un dictador encima de nosotros que el tiempo. Ay, que ay, es más ay. dictador que Stalin, que Maduro, que toda esa gente. Pero ya un minutito cada uno, mándele un mensaje al pueblo venezolano, que yo sé que van a ver este programa. Bueno, yo el único mensaje, yo me salgo de la situación que está acaeciendo ahora, que deseamos tanto, yo estoy seguro que Tomás no quiere un baño de sangre, ¿verdad? Dentro No. de nuestros hermanos venezolanos. Y siempre un agradecimiento, lo que yo tengo que decir, a lo que históricamente y patrióticamente es una deuda permanente que nosotros tenemos con los venezolanos. Hasta ahí. Gracias. Así Ricky. es. Y yo tengo fe, tengo esperanza de que el pueblo venezolano pueda resurgir como el ave fénix de las cenizas y llegar a ser una patria grande como ellos siempre han sido. Sí. Gracias, Ricky Novoa, la estampa, Cómo no. el acorazado de Tomás. Vino de con verdad. todos los cañones, el Vino acorazado. vino con todos los cañones, eso era tú tirado y bateado. Eso es algo efectivo. Pero de verdad, mi respeto a ambos. Invito a que sigan a Ricky Novoa, a Tomás Castro, el programa de Tomás Castro ahora mismo, gracias a Dios, es uno de los más establecidos también de la televisión dominicana, conjuntamente con Ricky. Y yo le agradezco a Tomás que me ha permitido que yo vaya un día, el otro Sí. no vaya y así, porque yo le manifesté al hermano Tomás Castro que yo no me puedo levantar ya. Pero hay que, por Tomás hay que hacer el esfuerzo, por Sí, Tomás, sí, por Tomás. De verdad que nosotros vamos a estar allá mañana. Sí, sí, Si Dios quiere. yo te espero. Sí, sí. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Otro Giro. Activen la campanita de notificaciones, que Venezuela salga adelante, que evitemos un baño de sangre y que todos lleguen a un acuerdo. Y como siempre le digo, hasta la próxima.